Bueno chicos, continuamos con esta formación de instalación de paneles solares. En esta ocasión, como lo había mencionado ya anteriormente, nos encontramos en la parte de dimensionamiento y cálculos. Listo, ya vimos ejemplos básicos, ejemplos intermedios y ejemplos avanzados, básicamente teniendo la misma estructura, cuál es el mejor óptimo, cuál es la mejor instalación que podemos realizar con las herramientas que tenemos a mano. ¿No? En esta ocasión chicos, ya subimos un poco más el nivel y vamos a ver qué tipo de paneles necesito, qué cantidad, qué tipo de baterías, qué cantidad de baterías, qué tipo de cableado, qué grosor o qué cuántas pulgadas, qué regulador, qué inversor, etcétera. ¿Listo? Entonces para este ejemplo en particular nos dicen que por ejemplo tenemos 6 focos, dos ventiladores, una licuadora, dos televisores, una radio, una lavadora, una bomba de agua, una plancha, 4 cargadores de celulares y una laptop. ¿Listo? Supongamos que nosotros tenemos una casa donde tenemos todos estos artefactos y necesitamos hacer una instalación de paneles solares para que todos estos artículos funcionen de forma correcta. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es hacer este pequeño cuadro. ¿Listo? Donde vamos a poner, por ejemplo, en un lado los aparatos, ¿no? Que van a ser básicamente todos los que tenemos aquí. En un siguiente cuadro vamos a poner la cantidad que tenemos, por ejemplo, 6 focos, 2 televisores, 2 ventiladores, una radio, 4 cargadores de celular, una plancha, una licuadora, una lavadora, una laptop y una bomba de agua. ¿Listo? Después, en el siguiente cuadro vamos a poner cuánto es la potencia que necesita cada uno. Vamos a poner la potencia que necesita cada uno. Entonces, por ejemplo, en este caso solamente un foco necesita 60 watts, un televisor 80 watts, un ventilador 60 watts y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, la potencia total yo lo voy a obtener básicamente de la multiplicación de estos dos, de la cantidad de focos y de la potencia que consume cada uno. Y esto me va a dar la potencia total para cada aparato o cada artículo. ¿Listo? De igual modo hacemos lo mismo para todos estos artículos. Aquí las horas de uso, que básicamente cuánto tiempo van a estar encendidos o en cuánto tiempo yo voy a estar usando cada artículo o cada aparato. ¿No? Voy a poner aquí un promedio aproximado. ¿Ok? Por ejemplo, 6 horas voy a utilizar los 6 focos, 5 horas un televisor y así sucesivamente. Cuando pongo 0.5 quiere decir 30 minutos, una plancha, un cuarto de hora, una licuadora, por ejemplo, ¿no? Entonces ponemos eso aquí. Y aquí en la energía requerida básicamente va a ser la multiplicación de la potencia total y el número de horas que voy a utilizar estos artículos. Por ejemplo, 360 por 6 me da 2160, 160 por 5 me da 800, 120 por 4, 480 y así sucesivamente. ¿Listo? Y después tengo que sumar la potencia total de todos estos artículos que me va a indicar aquí. Y también voy a sumar toda la energía requerida que voy a tener. Básicamente esta es la suma de toda esta energía requerida. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenga estos cuadros rellenados, que es lo primero que tú tienes que hacer, nos vamos a ir a lo que es la demanda total, que es básicamente la energía requerida, ¿no? Cuánta energía yo necesito generar, ¿ya? La demanda va a ser igual a la carga utilizada por día. Recordemos que esto es por día, ¿ya? Todo esto es lo que yo necesito en un solo día, ¿ya? Por 1.2. Este 1.2 es, como siempre lo mencioné, es un margen adicional que nosotros debemos tener. No puede ser, por ejemplo, más, menos. Por lo general deberíamos darle, por ejemplo, si aquí me piden 6561, lo que es la energía total, ¿no? La energía requerida, yo le debo dar un margen adicional, porque no sabemos que de repente en algún momento usamos quizás una hora más el televisor, o la lavadora, o los focos, etcétera. Entonces siempre debemos tener un margen. Por eso ponemos esta variable. ¿Listo? Entonces nosotros necesitaríamos 7873.5 watts hora. La potencia básicamente en un solo día. Ahora, ¿cuál es la cantidad de paneles que yo necesito para poder generar esta potencia? Tengamos en cuenta que el watts pico va a ser igual, estos son fórmulas chicos, demanda por las horas solares o horas pico solar. Eso también ya lo vimos en el principio, antes de hacer todo lo que es dimensionamiento y cálculos, ya vimos cómo podemos hallar las horas solares dependiendo a tu ubicación, dependiendo a tu país. ¿Listo? Tanto en enero, febrero, básicamente todos los meses del año. Entonces, para este caso particular, el watts pico va a ser igual a 7873, que es básicamente lo que hallamos aquí, entre, en este caso, digamos, la hora solar va a ser 5. ¿Listo? Esto va a ser igual a 1574.7 watts. Entonces el número de módulos va a ser igual
a la potencia de watts pico entre 300 watts, que es básicamente el panel solar que nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar con paneles solares de 24 voltios y 300 watts. Entonces, si yo tengo 300 watts que me entrega el panel solar, voy a dividir este watts pico entre los 300 watts, que me daría 5.24. Obviamente, como yo no puedo trabajar con 5.24 paneles, tengo que redondear a 6, ¿no? Entonces los números, el número de módulos básicamente son 6 paneles solares. ¿Listo? Ahora acá el cálculo de las baterías. Una vez que ya tenemos, chicos, la cantidad de paneles y qué voltaje y qué potencia vamos a usar, vamos a continuar con el cálculo de las baterías. Aquí básicamente vamos a hallar el amperaje por hora o el amperaje hora, que va a ser igual a la demanda por días de autonomía entre el voltaje del sistema por el porcentaje de descarga. Entonces, tenemos que la demanda, eso lo hallamos aquí, que es básicamente 7873 por días de autonomía. En este caso estamos sacando por día, ¿no? Entonces va a ser por 1. Voltaje del sistema, que es 24 voltios, aquí ya lo teníamos, 24 voltios, ¿no? Por el porcentaje de descarga. Siempre, chicos, como también lo había mencionado ya en ejemplos anteriores, lo máximo que debemos permitir que la batería esté descargada es en un 50%, porque si descargamos en 40 o un 30%, la vida útil de esta batería va a reducirse drásticamente. Es por eso que como máximo debemos trabajar con un 50% de su capacidad de la batería. Es por eso que aquí pongo 0.5. ¿Listo? Entonces multiplicando esto, 7873,5 por 1 es lo mismo. 24 por 0.5 me da 12. Y 7873.5 entre 12 me da 656.12 ampere hora. ¿Listo? Entonces las baterías va a ser igual, el número de baterías básicamente va a ser igual al ampere hora sobre el ampere horas de la batería. Entonces aquí tengo que en este caso nos salió 656.12 ampere hora entre 225 amperios, ¿no? Que es básicamente la batería que estamos trabajando. Y esto me va a dar igual a 2.91, digamos, la cantidad de baterías. Pero obviamente como yo no puedo trabajar con 2.91, tengo que redondear a 3 baterías. ¿Listo? Entonces ya tenemos el número de baterías, tenemos el voltaje y el amperaje con el cual va a funcionar cada batería. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas baterías básicamente? A ver, aquí por ejemplo me piden 3 baterías, ¿verdad? Y con esto de capacidad. Entonces, lo que yo voy a hacer, que también es otra forma, chicos, de poder, digamos, agilizar o optimizar la instalación. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con baterías de 12 voltios a 225 amperios, aquí como ustedes pueden ver, 12 voltios a 225, todos son iguales, ¿ya? Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, para aumentar la potencia, porque también es posible, es hacer estas conexiones en serie, o sea, poner 2 baterías en serie, ¿ya? Para sumar el voltaje que me daría en este caso 24 voltios, ¿no? Aquí 24, 24, y a la misma vez poner estos 3, o mejor dicho, estos 6 baterías en paralelo. ¿Para qué? Para sumar la corriente, ¿ok? Como nosotros nos fijamos aquí, necesitamos 656.12 ampere hora, y con este tipo de baterías ya voy a necesitar 675 ampere horas, ¿no? Básicamente es lo que me va a entregar las baterías. Yo necesito 656 y este tipo de conexiones me va a entregar 675 ampere hora. Entonces va a estar dentro de lo que yo necesito, ¿no? Si en caso nosotros podemos conseguir una sola batería o 2 baterías, por ejemplo, para la cantidad de paneles solares que estamos trabajando, de 24 amperios con 670 o un amperaje mayor a lo que aquí nos pide, pues también podríamos hacer eso y evitarnos este tipo de conexiones. Pero para este caso particular, ya si en caso solamente tengo esta batería y necesito este amperaje y el voltaje es de 24 voltios, pues podría buscarme, como les digo, o una batería que tenga esta calidad o hacer este tipo de conexiones con este tipo de batería que tengo para tener básicamente el voltaje y amperaje que necesito para que mi sistema funcione de forma correcta. ¿Listo? Entonces aquí ya tendremos el cálculo de las baterías. Chicos, continuamos ahora con el cálculo del controlador, ¿ok? Entonces para hallar qué tipo de controlador voy a usar, es básicamente el amperaje es igual a la corriente de cortocircuito por el número de paneles solares.
Recordemos que la corriente de cortocircuito nos va a venir en las especificaciones que tenemos del panel solar. En este caso, para este panel solar, no lo pusimos aquí, pero esto funcionaría aproximadamente con 8.02 amperios por el número de paneles solares, que es 6. ¿Listo? Esto nos daría 48.12 amperios. Entonces tendríamos que comprar un controlador que trabaje superior a este amperaje, que podría ser de 50 o de 60 amperios, ¿no? Como siempre lo menciono, cuando hacemos un cálculo siempre debemos darle un margen de error adicional para evitar quemaduras, o si en algún momento esta carga sobrepasa, ¿no?, por A o B, se puedan proteger nuestros equipos electrónicos. Y el cálculo del inversor, de igual modo, más fórmulas, watts, que es igual a la potencia total por 1.2. Este 1.2 es una variable que se le da para que pueda manejarse ese rango de error, ¿no?, que es 4245. Eso lo sacamos de aquí, 4245 por 1.2 nos va a dar a 5094 watts. Entonces tenemos que usar un inversor de 6 kilowatts o de 6000 watts, ¿no?, que vendría a ser equivalente. ¿Okay? Y entonces el cálculo del conductor, que es básicamente, como dice aquí, del panel solar al controlador, ¿ok? Que es básicamente del panel solar a lo que es el controlador o regulador de voltaje, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que hallar para saber cuál es el grosor, cuál es el calibre que vamos a utilizar, es saber cuánta corriente va a pasar por ahí. Entonces, la corriente va a ser igual a la corriente de cortocircuito por el número de paneles. Y este 1.5 por 1.5 es básicamente también los coeficientes que le vamos a agregar para tener un margen de error. ¿Listo? Entonces esto es 8.02, como lo habíamos mencionado anteriormente, por el número de paneles, que son 6 por 1.5 por 1.5 me da 75.18 amperios. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la sección de estos conductores, que es básicamente 2 por, estos son fórmulas, la longitud, ¿no? Aquí les voy a poner también lo que significa cada cosa, por la intensidad entre la conductividad por la caída de tensión. Entonces 2 por la longitud, suponiendo que nosotros vamos a conectar del panel solar al controlador un cableado de 4 metros, ¿no? 4 por la intensidad, que es 75.78, que es básicamente lo que hallamos aquí, entre la conductividad, que vendría a ser 56, por la caída de tensión, que es 0.72. ¿Listo? Hacemos este cálculo, esta multiplicación, y nos va a dar que debería ser 14.01 metros cuadrados, ¿no? O milímetros cuadrados. Entonces, si nos vamos a este cuadro, donde básicamente nos indica cuánto es la sección que necesitamos y cuánto sería el calibre que deberíamos usar, ¿no? Si por ejemplo nos necesitamos como mínimo 14.01, y si ustedes se dan cuenta aquí, del 13.3, el que le sigue es 21. Yo no puedo usar 13.3 porque sería muy delgado. En cambio, si es 21, incluso tengo ahí un margen adicional, ¿no? Si tengo, por ejemplo, la sección que es de 21.2, voy a usar lo que es el cableado de 4, ¿no? Como dice aquí, de 4 pulgadas o de AWG, ¿ok? De igual modo, vamos a ahora hallar lo que es el conductor del controlador a las baterías. Básicamente la misma fórmula, ¿no? 2 por, digamos que es 3.5 la distancia, por 75.18 por 56 por 0.72 me da 13.05, ¿no? Y aquí tengo la interpretación de cada uno de estos símbolos. Y de igual modo, como necesito 13.05 milímetros cuadrados, puedo usar tranquilamente este de 13.3, porque ya aquí, no, en este caso no. Pero en el caso anterior sí habíamos puesto un margen de error, pero de igual modo, por ejemplo, si necesito 13.05 y aquí me da 13.3, tengo un margen de error que voy a poder trabajar. En este caso, como me indica aquí, el cableado va a ser de 6 pulgadas o cable de 6WG. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el cálculo del conductor de la batería al inversor. De igual modo usamos la misma fórmula. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, potencia del inversor, que es 6000 watts por 1.5, siempre esa variable. Ya estas son fórmulas, chicos, que ya manejan su variable. No, esta variable no se inventa, simplemente se queda ahí, ya por el voltaje del sistema. Y nos va a dar que de la batería al inversor vamos a trabajar con 390.62 amperios. Entonces, teniendo esta misma fórmula, ya de 2 por la longitud de 2 por la corriente, que es 390, por 56 por 0.72 nos da 38.75 milímetros cuadrados. ¿Listo?
Entonces aquí tengo básicamente la interpretación. Y si tengo, por ejemplo, necesito 38.75, no puedo usar el de 33.6, pero sí puedo usar el de 42.4. Y en este caso vendría a ser un cable de 1 pulgada o cable de 1 AWG. Listo, entonces chicos, de ese modo hallamos ya cuál es el cableado que nosotros necesitamos, cuál es la longitud que vamos a necesitar. Obviamente, si en tu caso particular, por ejemplo, necesitas más cableado, pues esa distancia tendrías que ponerlo aquí, en este cálculo de la longitud, ¿no? Ya hallamos cuál es el cable o el conductor que vamos a utilizar de la batería al inversor, cuál es también el conductor que va a ir del controlador a las baterías, ¿no? También el conductor que va a ir del panel al controlador, básicamente todo el cableado. Cada cableado, como tú te das cuenta, tiene un dimensionamiento y una especificación diferente. También ya hallamos el inversor, hallamos el controlador, hallamos las baterías, cuántas baterías y cuáles son las características que necesitamos para este tipo de circuito, ¿no? Cuáles son la cantidad de paneles solares, cuáles son las especificaciones de cada panel solar, ¿no? Todos esos instrumentos, ¿para qué? Para alimentar todos estos artículos y para que funcionen correctamente, ¿ok? Entonces chicos, espero que haya sido claro. De igual modo puedes repetir este video nuevamente para que te quede claro la idea y que tú mismo puedas hacer tus propios cálculos, ¿no? Y en la siguiente clase también vamos a continuar con ejemplos prácticos para que te puedas hallar ya o hacer los cálculos por ti mismo dependiendo a qué tipo de conexión vas a realizar. ¿Listo? Muchísimas gracias chicos por su atención y nos vemos en la siguiente clase.